Elementos de la teología sacramental. El punto de partida es conocer y comprender la Iglesia como sacramento fundamental. Hay que tener en cuenta el carácter análogo del concepto sacramento aplicado a Cristo, a la Iglesia y a aquellas realizaciones vitales de esta que llamamos sacramentos. Los sacramentos son un acontecimiento individual, eclesial, interpersonal. Quienes participan son Dios y el hombre, en el cual se emplean signos, símbolos, gestos y palabras. Sacramento es un don de Dios. Dios es generador de vida por medio de su Hijo. Son formas comunes de expresar el único acontecimiento de vida entre Dios y el hombre que se configura y actúa multiformemente. La palabra sacramentum entró en el léxico teológico como traducción latina de la primitiva expresión griega mysterion. Mysterion en el griego clásico significa cerrar, se usa en la magia, en la filosofía o para designar un secreto en general y también en la hipnosis. Misterio en el Antiguo Testamento aparece en Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Daniel y Segunda de Macabeos y está referido al culto idolátrico. En Daniel tiene un aspecto escatológico. Mysterium en el Nuevo Testamento solo aparece en Marcos 4:11 y designa el misterio del reino de Dios. Los escritos paulinos y deuteropaulinos aparece en estrecha relación con el querigma Cristo como identificado con él. El culto es la expresión y revelación del misterio de Cristo y de la auténtica naturaleza de la verdadera Iglesia. Jesús es la manifestación humana del amor salvífico y redentor de Dios, así como el realizador del culto ante Dios en nombre de toda la humanidad. La palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino, sino también el anuncio del Evangelio. La liturgia cristiana se ha llegado a entender con mucha mayor profundidad desde que en el Concilio Vaticano II emprendió su reforma con la Constitución Sacrosanctum Concilium. La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Por lo tanto, la liturgia es cumbre y fuente de la vida eclesial, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía. Los sacramentos como acontecimiento salvífico eclesial. Los sacramentos son un acontecimiento de la manifestación de Dios mismo de una manera trinitaria. Los símbolos y signos sensibles están vertidos en toda la creación, siendo Dios mismo el que se da para el encuentro y causar la comunicación con los hombres, quienes hemos de recibir ese don, esta gracia que nos santifica. El Padre se manifiesta a la Iglesia primero con la creación, obra de sus manos, y heredada en la palabra que representa y encarna el Hijo. Jesús nos es dado para que su entrega durante su vida y Pascua nos redima siendo sacrificio vivo de amor. La Pascua manifiesta esta entrega y la pasión y resurrección su victoria. Asimismo, contamos con la presencia siempre cercana del Espíritu Santo, aquel que existía desde el principio, que ha compartido la creación y vida de Jesús. Él es quien sigue impulsando al hombre a regresar a Dios, a formar parte de su proyecto que nos llama a la existencia y al amor. Nos queda solo responder a este gran amor incondicional para saborear las delicias del Señor, que lo único que busca es nuestro bien en la salvación. El ordenamiento eclesiástico. La comunión sacramental experimentada por el creyente en el bautismo y la Eucaristía es a la vez el terreno del que brota la comunión mutua. Por tanto, la comunidad sacramental de fe es una comunión de todos los hermanos en el Señor, una comunión de todos los santos.
En el ordenamiento eclesiástico quedan superados de raíz los antagonismos entre iglesia del derecho e iglesia del amor, ley y espíritu, obligación y libertad, comunidad y persona, etc. Al contrario, el ordenamiento eclesiástico tiene la misión de eliminarlos. Por tanto, uno de sus principios fundamentales es el de la flexibilidad. Desde este punto podemos inferir el siguiente principio clave: la colegialidad, la vinculación sacramental de todos y cada uno con el Señor. De acuerdo con el derecho canónico, el ordenamiento eclesiástico obliga a todos los bautizados. Y hablando de la obediencia en este orden, es muy importante destacar lo siguiente: el derecho eclesiástico debe ser considerado por todos los fieles como derecho, pero no como un derecho coercitivo. Su vigencia se basa en la libre aceptación por la comunidad de fe. La comunidad eclesial sabe que solo actúa correctamente cuando cuenta con el consensus o consentimiento moral de todos. Por tanto, el ordenamiento eclesiástico tiene una vigencia permanente, pues todo cristiano está llamado a ser otro Cristo. Jesús, origen de los sacramentos. Desde el Concilio de Trento tenemos la afirmación de que los sacramentos fueron instituidos por Jesús y que son 7. El concilio hace hincapié en esto para recordarnos la iniciativa de Jesucristo en este tema. No son un invento del hombre. No es tan fácil encontrar un origen bíblico simple a los sacramentos. Por ejemplo, aunque los padres de la Iglesia coinciden en que Jesús es el origen y causa, se preguntan el cómo, a través de los apóstoles, por inspiración del Espíritu. Los gestos sacramentales han variado mucho con el paso del tiempo y de ahí las dificultades para su explicación. Sin embargo, la Iglesia cree que tanto los sacramentos como ella misma son permanentemente constituidos por la presencia de Cristo resucitado. En ellos se vive su vida y su resurrección. Hablar de institución de los sacramentos no se trata de reducir esto a un acto jurídico formal realizado en el pasado. El origen lo hallamos en Jesús por su comportamiento prepascual y la plenitud vivificadora en la resurrección. Durante su vida, Jesús realizó una serie de acciones simbólicas dirigidas a personas concretas y en una situación determinada, creando, dando vida, relacionando a esa persona con la llegada del reino y concretando en ella su mensaje. Tras la resurrección, todos estos signos cobran un significado pleno, para todos y vivificador con la gracia. Así que la santidad de los sacramentos, fundamentada en la resurrección y santidad de Jesús, no depende de quién los ministre, pues los recibimos de Cristo mismo, actuando y santificando a su pueblo por medio de estos actos. En el momento presente podemos afirmar que la causa del Espíritu Santo ha conocido progresos verdaderamente notables en la vida de la Iglesia en todas sus dimensiones. Los libros del Antiguo Testamento hablan del Espíritu de Dios y lo representan mediante imágenes vigorosas como viento, soplo, agua, fuego, paloma, don. Pero como persona divina de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo no fue revelado en los libros de la Primera Alianza. Es en los escritos del Nuevo Testamento donde se encuentra la revelación explícita del Espíritu Santo como Dios y como persona distinta del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el principio que da la vida y la mantiene. Es también la sede de las emociones y el principio de la actividad del entendimiento y de la voluntad. El Espíritu Santo comunica al hombre habilidades artísticas, lo capacita con dones carismáticos y lo adorna con cualidades intelectuales y morales, sabiduría, inteligencia, ciencia, justicia, prudencia, fortaleza, temor de Dios, gracia y oración. Pentecostés o bautismo en el Espíritu Santo de los apóstoles es el coronamiento de la Pascua de Cristo Jesús, el Señor. El día de Pentecostés, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina. Pentecostés fue ante todo el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el fuego del Espíritu que Jesús había prometido a sus apóstoles el día en que subió a su Padre y les dijo: seréis bautizados en el Espíritu Santo,
recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. El bautismo tiene el primer lugar entre los sacramentos, debido a que es la puerta de la vida espiritual. Por él se nos hace miembros de Cristo y nos incorporamos a la Iglesia. El material de este sacramento es agua verdadera y natural, y la causa instrumental es el ministro que confiere exteriormente el sacramento. Si el acto ejercido por el ministro es expresado junto con la invocación de la Santísima Trinidad, el sacramento es perfeccionado. Tal como nos dice el Catecismo, el bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el cual se celebra. Bautizar significa sumergir, introducir dentro del agua. La confirmación, sacramento de la recepción y unción del Espíritu Santo. La confirmación es uno de los sacramentos de iniciación cristiana que da plenitud de la gracia bautismal y por el que el cristiano se une íntimamente a la Iglesia con una fortaleza especial del Espíritu Santo, adquiriendo el compromiso de ser verdaderos testigos de Cristo para defender la fe con palabras y obras. El signo de la unción designa e imprime el sello espiritual, la marca del Espíritu Santo, y es en el sacramento de la confirmación el símbolo de consagración para despedir el buen olor de Cristo. El rito es conferido por la unción del Santo Crisma en la frente, hecha imponiendo la mano y con las palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. La Eucaristía es el sacramento en el cual, bajo las especies de vino y pan, Jesucristo se halla verdadera, real y substancialmente presente, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Se le llama el sacramento por excelencia, porque en él se encuentra Cristo presente, quien es fuente de todas las gracias. Además, todos los demás sacramentos tienden o tienen como fin la Eucaristía, ayudando al alma para recibir lo mejor y en la mayoría de las veces tienen lugar dentro de la Eucaristía. Gracias, Señor, por estar tan cercano a nosotros. No desperdiciemos los dones de su gracia.
La unción de los enfermos nos ayuda a ampliar la mirada frente a la enfermedad y saber que no estamos solos. ¿Qué es este sacramento? Este sacramento es un encuentro con Cristo médico, con Cristo que a lo largo de su vida buscaba a los enfermos, se acercaba a ellos para tener un contacto físico, donde buscaba darles esta ternura para que llegara a cada uno de ellos y hacerles saber que no van a estar solos ante la enfermedad. También enseña esta caridad a sus discípulos, a tener esta misma predilección por los enfermos y necesitados, y les confía la tarea de atenderlos en su nombre por medio de este sacramento. Y bueno, no es un sacramento de la muerte, no, es un sacramento de cercanía al enfermo, por medio de la Iglesia, para consolarle y llevarle la salvación espiritual. También no es para los que ya están al borde de la muerte y ya no tienen otra opción, no. Es un sacramento que fortalece, que reconforta y alivia al enfermo. También, lo que sabemos, es un consuelo enorme la presencia de Cristo en la enfermedad. Y aquí es donde la Iglesia tiene que sostener al enfermo y al que sufre. Y bueno, la imposición de manos y la unción del óleo son signos que nos muestran que Jesús va a estar con nosotros, va a estar acompañándonos, que no vamos a estar solos, y al mismo tiempo nos ayuda a aceptar el sufrimiento en vez de rebelarnos contra él. Y bueno, este sacramento cura el espíritu y es donde Cristo se une al enfermo y lo ayuda, lo acompaña a superar esta enfermedad. Y bueno, en sí es un sacramento de la compasión de Dios con el sufrimiento del hombre. Es un sacramento donde toda la Iglesia se une al enfermo para presentarlo ante Cristo con un cuerpo glorioso, un cuerpo que ha vencido a la muerte y ha vencido al mal. Para comprender el sacramento del orden sacerdotal debemos partir de una aproximación histórica, reconociendo el impulso del Espíritu. Veamos. Jesús, al instruir y enviar a sus discípulos, estableció una diferencia entre los que lo seguían y creían en él y aquellos a quienes tomaba a su servicio especial. Los apóstoles tuvieron la misión de testimoniar la fe en la identidad y misión de Jesús. De ahí se derivó la importancia de la sucesión apostólica como un elemento esencial íntimamente vinculado con la comunidad, sin la cual no tendría sentido. En la primitiva comunidad cristiana fueron surgiendo distintas funciones y servicios. Ya desde los primeros siglos se hablaba de obispos, presbíteros y diáconos, surgiendo claramente los componentes del ministerio: permanencia, competencias fijas y determinadas, y sucesión regulada. La teología del orden se centró primeramente en el servicio episcopal, articulado en tres funciones esenciales: el servicio de la predicación, el de la liturgia y el de la dirección de la comunidad. A partir del siglo IV se admitió una igualdad teológica entre obispos y sacerdotes. El obispo es el ministro de la confirmación, pero ante todo ministro de las órdenes sagradas. Solo los obispos pueden ordenar a los sacerdotes y a los diáconos. Respecto a los ritos de la ordenación, Pío XII declaró que en la ordenación de los diáconos, sacerdotes y obispos, la materia única es la imposición de las manos y que la única forma son las palabras que determinan el sentido de la aplicación de esta materia y que expresan con toda claridad los efectos sacramentales. El Concilio Vaticano II acentuó las características comunes de todos los miembros de la Iglesia. Uno de los conceptos es el sacerdocio común, dividido en el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico. Los sacerdotes participan, de forma paralela a los obispos, en virtud de la ordenación sacramental, de tres oficios o ministerios: el de santificar, el de enseñar y el de regir. La unión conyugal tiene su origen en Dios, quien al crear al hombre lo hizo una persona que necesita abrirse a los demás con una necesidad de comunicarse y que necesita compañía. Dios dijo: no está bien que el hombre esté solo, hagámosle una compañera semejante a él. Cristo elevó el matrimonio a la dignidad de sacramento y explica a sus discípulos el origen divino del matrimonio. Por eso,
Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. El signo externo de este sacramento es el contrato matrimonial, que a la vez conforman la materia y la forma. La materia remota son los contrayentes. La materia próxima es la donación mutua de los esposos. Y la forma es el sí, que significa la aceptación mutua de ese don personal y total. Los fines del matrimonio son el amor y la ayuda mutua, la procreación de los hijos y la educación de estos. La maternidad y la paternidad responsable son obligación del matrimonio. Es derecho de los esposos decidir el número de hijos que van a procrear. No se puede olvidar que la paternidad y la maternidad es un don de Dios conferido para colaborar con Él en la obra creadora y redentora. El sacramento del matrimonio origina un vínculo para toda la vida. Al dar el consentimiento, los esposos se dan y se reciben mutuamente, y esto queda sellado por Dios. Se recibe también la gracia sacramental, propia que permite a los esposos perfeccionar su amor y fortalecer su unidad indisoluble.